Muchas gracias, Orlando. Este, bueno, pues vamos con la primera participación, que es de Carlos González. Adelante, Carlos. Gracias. Muy bien, Orlando. Muy buena explicación. Nada más hubo ahí un ejemplo que pusiste, o una situación, que a veces considero que no son tan sencillas los dilemas, ¿no? Cuando entra en conflicto, te referías al conflicto que puede haber entre un derecho y otro. El ejemplo que pusiste de la marcha, ¿no? Y de la libre tránsito. Y estaba pensando por decir en Frena, ¿verdad? O sea, si todo siguiera la misma lógica, la misma transparencia, apertura, pues diríamos que pues ahí la solución de raíz, de acuerdo a Frena, pues es que renuncie Andrés Manuel, ¿verdad? Es cuando ellos van a dejar de hacer concentraciones y marchas. Yo en lo particular, pues no me ha tocado, no, por acá Frena no pinta, ¿verdad? Pero no sé qué tantos problemas cause al tráfico y al uso del Zócalo y todo lo demás que tienen pues la ciudadanía ahí de la Ciudad de México. Entonces, bueno, el punto es ese, ¿no? Que considero que no siempre hay una forma simple o que todo obedece a una misma lógica, que hay intereses y que en un momento dado, pues sí se debe imponer el interés de la mayoría, ¿verdad? Yo sé que las minorías tienen derechos, no quiero ser mal interpretado, pero en un momento dado, pues especialmente si esa minoría recurre a la violencia, pues se tiene que hacer su trabajo el Estado, ¿verdad? Especialmente, por ejemplo, pensando en las señoras que salieron por ahí en videos, que no lo dudo que pase, ¿no? Que tengan su pequeño negocio, su changarrito, y pasan y se lo destruyen, ¿verdad? Recuerdo el caso de unas compañeras en la otra marcha feminista que iban de fuera de la Ciudad de México y les destrozaron su vehículo, ¿verdad? Y ellas eran parte de las mismas de la marcha. Entonces, en un momento dado, pues yo creo que por eso ocupamos Estado, ¿verdad? Porque unos presuntos derechos pueden entrar en conflicto con otros presuntos derechos. Entonces, sí, es complejo, pues es complejo la situación. Por ahí lo dejo para empezar. Gracias. Sí, muy interesante lo que mencionas, Carlos. Muchas gracias por tus comentarios también. Yo empezaría por hablar de la legitimidad de las marchas. Me parece que no todas las marchas son legítimas. No basta con que alguien haga una marcha para decir que hay un conflicto entre derechos. Si hay una marcha por una causa injusta, pues no tiene legitimidad, ¿no? Así de sencillo. El dilema existe, y es falso, como decía, cuando hay la posibilidad de resolver de tal forma que no tengas que elegir entre darle el derecho a alguien y no dárselo a alguien más, o cumplir a medias los derechos, sino en solucionar el problema de fondo. En el caso de, digamos, hay una marcha por unas condiciones de una huelga de una empresa que está incumpliendo los derechos laborales. Pues no se está ejerciendo el derecho laboral como corresponde. Bueno, si se resuelve entonces el conflicto, que es la injusticia en los derechos laborales de los trabajadores, eso va a evitar la marcha y va a evitar el problema del libre tránsito, ¿no? Es decir, la causa de fondo se resuelve y evitamos un dilema que es falso, porque cuando nos damos cuenta que la causa de fondo soluciona el posible antagonismo entre dos derechos, pues nos damos cuenta que no hay tal antagonismo. Entonces, ahí yo creo que es importante hacer ver siempre si hay la posibilidad de solucionar ese conflicto de derechos con una forma de tercera de solucionarlo, porque también es muy simple y es muy común en los medios informativos
de que plantean estos dilemas, ¿no? Y a veces generan el discurso, por otro lado, haciendo ver que existe un conflicto donde hay que elegir entre el libre tránsito y el derecho a manifestarse. Pues va a haber personas que digan, no, pues es que los dos tienen derecho, no, pues es que son legítimas sus causas, ¿no? Pero y ahí se quedan, ¿no? Entonces dirigen el discurso y el análisis a simplemente maquillar, dejarlo por encimita y no profundizar en las causas que generan esos conflictos. Y ahí la idea de, pues siempre preguntarnos si hay una vía adicional para resolver el conflicto. Y aunque, claro, por supuesto, no digo que sea fácil, pero al menos tener conciencia de que no se trata de un falso dilema o tener que elegir entre uno u otro, sino solucionar los conflictos en lo profundo, pues bueno, ya estaremos en un análisis bastante diferente y que creo que las condiciones para buscar alternativas de solución también van a ser diferentes en ese caso. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias. Adelante, Andrés. Sí, oye, bueno, pues muchas gracias. Yo te quería pedir a ver si profundizas un poco más, porque intuitivamente se entiende, pero si puedes profundizar un poco más en esto de la ética utilitarista frente a la otra opción, la ética de la dignidad. Quiero decir, como que intuitivamente se entiende, pero no sé si hay momentos en la ética de la dignidad, que entiendo que es no excluir a priori a nadie, sino de ser todos, pues tengo que reconocer que haya un momento donde tengas que elegir. O sea, que la división parece lógica, parece clara, pero yo no sé, claro, el ejemplo que has puesto es muy cruel, ¿no? Los de las residencias de ancianos en Madrid, además, fue una situación muy canalla porque sí hubo una opción de dejar morir. Ahí sí fue muy fuerte, ¿no? Pero bueno, si puedes profundizar un poco más, eso era una. Y la otra es, entre las cuestiones que has planteado de los dilemas o de los problemas que se han ido planteando a lo largo de la pandemia, yo no sé si se puede meter ahí un hecho al que no has hecho referencia, que es la decisión de Andrés Manuel de no pedir créditos fuera. Es decir, la decisión de decir voy a salvar a los de abajo. Esa como opción política o ética. O sea, creo que no sé si se puede meter, creo que sí se puede meter, ¿no? Como algo que en un momento determinado fue muy, muy determinante, como una posición político-ética, de decir, no voy a hacerles caso, no voy a pedir endeudar el país para que ustedes salgan adelante, no les voy a rebajar a ustedes sus impuestos, no les voy a dar facilidades, mi opción es salvar a los de abajo, ¿no? No sé si en tu esquema entra esa opción entre las muchas referencias que has hecho a opciones que se han tenido que ir tomando. Sí. Muchas gracias por tus preguntas, Andrés. Muy, muy interesantes. Como decía, algunos temas ya no los toqué, pero por supuesto que hay muchos otros bastante interesantes. Inicio por esta idea de la ética utilitarista y la ética de la dignidad. La ética utilitarista, perdón, teóricamente tiene sus orígenes en el siglo XIX y podemos encontrar al mayor exponente quizá, por supuesto que hay versiones actuales de utilitarismo, pero en sus orígenes estamos hablando de John Stuart Mill. Hay un libro así tal cual que se llama El utilitarismo, para quien quiera profundizar ahí sobre este tema, pero la idea es la siguiente: ¿cuál es el fin ético que se plantea el utilitarismo? No se plantea la libertad, sino la felicidad. Pues bueno, tenemos como fin la búsqueda de la felicidad, pero dice, bueno, dado que no podemos, según propone esta teoría, hablar de aspiraciones universales, que a todos les toque lo mismo, en el sentido de lo que sea la felicidad, que también es problemático, porque qué sea la felicidad
siempre es complicado definirlo con claridad, pero hagamos el ejercicio de que todos tenemos claro qué es la felicidad. Bueno, entonces habría que después decir cuál es el cálculo de probabilidades que genere que tal acción va a generar la mayor cantidad de felicidad, no a mí, no a un grupo, tampoco a toda la población, pero sí a la mayor cantidad de población posible. Entonces se hace un cálculo, por eso hacía la referencia al inicio a esta escena de la película, porque es lo que hace el robot, hace un cálculo de probabilidades. ¿Quién tiene mayor probabilidad de vivir? Y hay muchas ponderaciones porque se va complejizando, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, da igual la vida de una persona que tiene 70 años, de una que tiene 15 años, se pondera igual la vida en el sentido de los años que le quedan por vivir una persona. Algunos por eso dicen que hay que atender primero a los jóvenes porque el proyecto de vida todavía no se ha desarrollado y la otra persona ya vivió ese proyecto de vida. Son parte de los criterios que fríamente se llegan a tomar a veces para decir a quién atiendo primero. Otro ejemplo llega a ser cuando en las donaciones de órganos uno tiene que hacer un análisis no solamente en el orden de llegada, como también suele suceder ahí, de quién solicita, no sé, algún órgano, un riñón, un hígado, sino también las condiciones con las que cuenta esa persona. Es decir, esa persona, si le damos el órgano, ¿va a vivir de entrada? ¿O tiene también otros padecimientos que va a hacer que a los 2, 3 años esa persona finalmente va a morir aunque le demos el órgano? ¿O se lo damos a una persona que va a vivir y que no tiene otras enfermedades, o que, por ejemplo, si hay un padecimiento de una enfermedad de alcoholismo, pues si yo le doy un hígado sin solucionar el padecimiento, pues no va a resolver el problema de fondo, a diferencia de una persona que necesita el hígado y que no tiene ese tipo de padecimientos, ¿no? Entonces son varios criterios que van complejizando, pero la idea es que siempre se va valorando qué implicaciones tiene de que yo dé ese beneficio, que en el utilitarismo es la felicidad, pero que en este caso simplemente podemos pensar que es salvar la mayor cantidad de vidas posibles, dado que las condiciones no da para salvar al 100% de la población, dada las adversidades que ya enunciaba. Pero entonces, ¿cuál es la forma más eficiente entonces, para hacer ese cálculo? La ética utilitarista en sí misma no es algo negativo, pero sí plantea una condición de adversidad inicial. Es decir, ya nos encontramos en una situación en la cual no es posible salvar o dar la felicidad a todo el mundo o salvar al 100% de la población. Por eso mencionaba en los ejemplos del triage y su contexto histórico de la guerra, porque la situación de la guerra pues no es una condición en la cual uno viva permanentemente, sino a la cual uno llega y dadas esas condiciones tienes que buscar la mejor manera para atender a tus soldados, ¿no? Esta persona, pues no sé, se quedó sin brazos, se quedó lo que sucede en la guerra, ¿no? Entonces, esta persona tiene, si la regreso al país de origen, o esta persona si se queda todavía en el campo de batalla, etcétera, etcétera, ¿no? Que son los criterios, ¿no? O esta persona tiene probabilidades de vivir, esta no tengo ya el material suficiente, pues no lo puedo atender, tengo otras personas que se están muriendo, esas cosas que sabemos que suceden en la guerra, ¿no? Bueno, en la ética de la dignidad, que tiene como fundamento la autonomía, como decía. Pues ahí sí nos sirve un poco la etimología, en el sentido de que hay una ley que nosotros mismos nos damos. Esa ley, al ser ley, pues tiene que valer para todos. Es decir, yo me la pongo a mí, me la autoimpongo, pero al ser una ley también tiene que valer para todo, para el resto de la humanidad. Insisto, hablamos de ética, no de derecho. No hay una obligación como una coacción legal, pero sí en el sistema ético hablamos de una obligación en el cual yo tengo que actuar de tal manera que yo quisiera que el resto de las personas actuaran de la misma forma que yo creo conveniente, justa, pero esto no es solamente un deseo, no es un deseo, sino que yo encuentro en ese análisis reflexivo que un mundo así es posible y que tiende a condiciones de justicia, de libertad, y que no hay una contradicción en ese sistema del mundo como yo lo estoy pensando.
Eso sería una actitud ética. En otros espacios mencionaba el ejemplo de si estamos obligados o no a darle dinero a alguna persona que me encuentro yo en la calle, o que un vagabundo que tiene condiciones de adversidad, y si estoy yo obligado a darle o no dinero. Quizá no, porque a lo mejor si yo le doy ese dinero, es el dinero que yo tengo para comer. Entonces, eso generaría una contradicción, porque si yo le doy dinero para que pueda vivir a costa de no tener dinero que me da para vivir a mí, pues eso es una contradicción, porque yo destruyo la posibilidad de ayudar al otro. Es decir, si yo soy la fuente de poder ayudar al otro y yo la destruyo porque me quedo sin el dinero para mi alimentación, pues ni ayudo al otro, ni me ayudo a mí, y después los dos somos vagabundos, por decirlo muy simplonamente, ¿no? Pues hay que hacer un análisis de tal manera de que a lo mejor habrá condiciones en las cuales yo sé que de esa manera, porque también hay que ver las implicaciones, las consecuencias de esa acción. A lo mejor darle dinero no va a ser lo mejor, porque lo va a utilizar para droga, qué sé yo, ¿no? A lo mejor lo mejor es darle una cobija porque viene el invierno, o qué sé yo, ¿no? O invitarlo a comer, sabiendo que vaya a comer y no que lo vaya a utilizar para otras cosas. Por dar otros ejemplos, ¿no? Pero entonces hay una preocupación porque yo me intereso en su persona, independientemente de quién sea esa persona. Y pongo ese ejemplo un poco, quizá no tan problemático, pero lo mismo podemos hacer en las relaciones que tenemos con el resto de las personas, las relaciones familiares, las relaciones laborales, todo el resto de las relaciones de amistad, las relaciones amorosas. Tenemos que pensarlas en ese mismo sentido. Yo tengo que actuar de una forma que yo siempre esté tratando a la persona en tanto que es persona, en tanto tiene una dignidad, porque un mundo así, donde todos nos tratemos como personas, independientemente de la adversidad que cada uno tenga, pues funciona mejor, porque entre todos nos ayudamos más a si cada quien piensa de manera aislada, egoístamente, ¿no? Inclusive, bueno, en Morena se dice de la necesidad de la unión de las bases y de la fortaleza popular, a diferencia de que si cada quien actúa por su lado, con 30 candidaturas para un puesto local, por ejemplo, si hubiera una o dos o tres muy sólidas con una base popular, pues tendrían consecuencias bastante diferentes, ¿no? Un poquito para ver distintas aplicaciones en ese sentido. Después, muy importante lo que dices, Andrés, respecto del tema de la deuda, ¿no? No olvidemos que Andrés Manuel justamente escribió un libro sobre el Fobaproa. Entonces el tema lo tiene clarísimo, ¿no? Si tú te endeudas como nación, además esas deudas vienen condicionadas, porque dices, bueno, te doy tanto dinero, pero para que lo uses aquí, aquí y aquí. No es para que lo uses así como quieras, ¿no? Tienes que utilizarlo estratégicamente, cálculo de probabilidades en ciertas zonas que yo creo convenientes para que puedas pagarme, porque si yo no garantizo que me vas a pagar eso que te estoy prestando, pues no te lo voy a prestar tampoco, ¿verdad? Pero claro, yo estoy endeudando generaciones. Por supuesto, eso no sería un acto ético, porque entonces yo de entrada no estoy pensando en todas las personas, no solamente las personas que viven ahorita, sino en las nuevas generaciones. Claramente el Fobaproa es un ejemplo de un acto inmoral, un acto no ético, porque no solamente no pensó en las personas, o pensó en las personas, pero de manera estratégica, de manera negativa, no como personas, sino como objetos de que van a ser los instrumentos quienes van a pagar las deudas posteriores. Y ahí enlazo un poco porque hay una reforma que todavía se está aprobando, todavía sigue su cauce, sobre esta reforma que hay sobre el sistema de pensiones. Sobre todo todas las generaciones que son de post-Fobaproa, ¿no? Justamente, ¿no? Que si las condiciones siguen igual, pues nadie va a poder jubilarse ni pensionarse, porque pues no dan los afores para ello, ¿no? Entonces hay unas iniciativas de Andrés Manuel, se mandó a la Cámara de Diputados, se va a ir aprobando algunas partes, otras no, y bueno, el proceso ahí sigue, pero es justamente parte de estas consecuencias, ¿no? De actos inmorales, actos no éticos, y por supuesto la idea de endeudarse viene de una idea muy simple.
¿Por qué yo tengo que gastar más de lo que puedo pagar? Eso es la causa de la deuda, ¿no? ¿Por qué yo tengo que tener un gasto por encima o quererme dar un nivel de vida por encima de lo que yo me puedo dar? Y eso lleva a otra reflexión interesante que no voy a dar en este momento, pero que es muy interesante reflexionar, que tiene que ver con la ética del consumo. Es decir, ¿cuáles deberían de ser los criterios de mi consumo individual, personal, que yo debería de tener para que pudiéramos tener una sociedad menos desigual, más equitativa, con mayor igualdad de derechos? Eso es interesante y ese tema. Muchas gracias, Andrés. Gracias. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta para Orlando? Andrés, otra vez. Adelante, Andrés. Ay, no, escuchándote. A cada quien según sus necesidades. ¿Sería una materialización de la ética de la responsabilidad? De la dignidad, perdón. O el sistema de salud público, vamos, donde a la gente se le atiende en función de sus necesidades. Es una plasmación del principio comunista. Ahí no se, en un sistema público, ¿no? Es a cada quien según sus necesidades. Ahí no hay ningún cálculo de nada. Es, bueno, el cálculo es que tenga la posibilidad, ¿no? Pero es una plasmación de la ética de la dignidad. Sí, muy interesante tu pregunta, ¿no? Porque esta afirmación que tú mencionas, que se le atribuye normalmente a ciertas propuestas de marxismo, a cierta idea de comunismo, hay que hacer notar que su origen todavía es mucho más anterior, pero de siglos, de milenios. Viene en la Biblia, viene en Lucas. Eso quizá muchos no lo tienen tan presente, pero esa formulación viene en Lucas, de cada uno según sus capacidades, a cada uno según sus necesidades. Entonces, el origen es el texto bíblico, ¿no? Ahí para los que no sabían ese, y que retoma, por supuesto, Marx, pero es importante hacer la conexión original, ¿no? Marx mismo, en la introducción a la filosofía del derecho, tiene afirmaciones sobre lo que llama el imperativo categórico, que es la formulación de una ética de la autonomía que podríamos encontrar en Immanuel Kant. Esta universalización podríamos aplicarlo a esto que tú mencionas. Un mundo que funcionara así sería un mundo justo, sería un mundo libre, un mundo no contradictorio, un mundo que no generara injusticias. Si a esas preguntas respondemos que no hay injusticia, que sí hay libertad, que sí hay justicia, entonces podríamos hablar de que sería un ejemplo de un actuar ético, ¿no? En ese sentido, de cualquier persona que esté luchando para materializar esas condiciones, sería una búsqueda ética, ¿no? Todo esto, bueno, no es tan fácil, hay que demostrarlo, hay que argumentarlo, hay que sistematizarlo, pero sí es una interesante relación que se hace de esta propuesta que se conoce el marxismo, que tiene su origen bíblico y que podemos reflexionarlo a partir de Kant, en el sentido de que tenemos que pensar un mundo donde todos actuaran bajo ese mismo esquema, bajo esa misma forma de actuar, y si ese mundo sería un mundo justo, libre, que potencia el desarrollo de la autonomía, ¿no? Esa sería mi reflexión. Gracias, Andrés. Gracias. Adelante, Carlos González. Bueno, gracias. Va a haber otras 2 sesiones y tal vez algunos de estos temas salgan, ¿verdad? Podríamos hablar de Salcedo Macedonio y no nos iba a alcanzar el tiempo, ¿no? Para hablar de ética. Aquí, yo creo que me gustaría plantear algo más en nuestro terreno, ¿no? Algo que estamos abordando con el
plan en el que estamos de ética del militante, que a mí me inquieta. Muchas veces creo yo que la ética como guía es muy importante. Es muy importante cuando nos tratamos de ser muy objetivos o muy honestos, pero no todo se resuelve o no todo se plantea en términos de dilemas éticos, ¿no? Decir, vamos a analizar este caso contra el otro, sino que somos seres humanos imperfectos y de alguna manera lo voy a decir, aunque es parte de la definición de ser humano, diría yo, con sentimientos, emociones, preferencias, sesgos, creencias. Y algo que veo mucho en el campo de la ética, que a veces nosotros como militantes desperdiciamos el uso de esta herramienta. La voy a simplificar y le voy a llamar herramienta para resolver algunas situaciones. Es porque no siempre nos mueve la búsqueda poética de la verdad, sino que estamos llenos de contradicciones, de problemas, de situaciones. Por ejemplo, las cosas son buenas o malas en función de quién las hace o quién las dice, ¿verdad? Por ejemplo, y de la información que tenemos del caso. O sea, si la persona que, digamos, está ante una situación incorrecta, vamos a llamarle así, desde el punto de vista ético, es una persona muy allegada a nosotros o creemos en ella y demás, y está cometiendo un error ético, por simplificar el término, ¿no? Llamarle así, pero no lo hacemos ver porque existen todas esas situaciones que hemos visto que vienen ahí en el Estatuto de Morena, en el artículo 3º, ¿no? Por ejemplo, los amiguismos, los tribalismos, las situaciones que de momento nublan el pensamiento, ¿verdad? Y que no nos hacen pensar con esa claridad ética, por así decirlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque respondemos a intereses, a sentimientos, a grupos, a amistades, a parientes, a situaciones que creo que nos hacen muy difícil darle uso a esta herramienta que es la ética, ¿verdad? Por ahí quería dejar ese comentario nada más, por lo pronto. Y tu opinión, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias, Carlos. Muy importante esta reflexión que haces sobre las relaciones sociales y los motivantes, ¿no? Por supuesto, ¿no? Digo, la ética es bastante complicada porque uno puede saber lo que intuitivamente está bien y está mal, cómo debe comportarse y cómo no, y sin embargo no hacerlo. Eso está clarísimo, ¿no? Porque la vida cotidiana está llena de ejemplos en ese sentido. Y alguien puede decir, ¿y entonces para qué sirve la ética? ¿Cuál es su sentido? ¿De qué me sirve saber qué está bien o qué está mal si ni yo ni las personas van a actuar en ese mismo sentido? Bueno, pues la idea tiene que ver con una reflexión justamente sobre los motivantes. ¿Qué es lo que motiva a mis acciones? A hacer lo que yo creo bueno o malo. Y ahí, en esa reflexión, tengo que ver hasta dónde las emociones me ayudan o son un motivante fundamental, esencial, y hasta dónde son un limitante, ¿no? Porque puedo yo ayudar a lo mejor yo muy bien a mi familia, a mis amigos, a mis hermanos, a mis hermanas, porque son personas con las cuales yo tengo un vínculo emotivo. Hay una emoción, hay una experiencia cotidiana, los conozco. Y supongamos en el mejor de los casos que yo actúo éticamente con esas personas. Pero ¿qué pasa con aquellas personas con las cuales yo no tengo ningún vínculo emocional? ¿Actuaría de la misma forma? Si mi motivante es emocional, ténganlo por seguro que no. Eso no sería posible, porque si el motivante de mis acciones es una emoción, un sentimiento, y yo no tengo desarrollado ninguna relación afectiva con una persona que vive al otro lado del mundo, pues no voy a actuar éticamente con esa persona. No quiere decir también que necesariamente quiera hacerle daño,
porque no tengo un motivante también emocional negativo hacia esa persona. Simplemente, a lo mejor practico la indiferencia o la indolencia, ¿no? Pero ahí se ven los limitantes de poner a una emoción como el motor de mis acciones. Y por supuesto que las emociones me pueden llevar a hacer acciones justas, pero tienen sus limitantes. La idea es pensar en otros motivantes racionales que puedan tener un mayor alcance, donde yo pueda actuar de tal manera que no solamente actúe éticamente, en el mejor de los casos, con mis grupos cercanos, con mis grupos. Y esto podemos llevarlo inclusive a las áreas del terreno político. ¿Por qué hay tanto sectarismo? ¿Por qué hay tantas divisiones? Porque solamente yo trabajo con mi grupo. Porque no estoy pensando éticamente, estoy pensando en que mis relaciones son solamente con las personas que conozco y habrá que ver si con esas personas me comporto éticamente, pero no con los otros, porque el de afuera siempre es un desconocido y quién sabe qué vaya a hacer, seguramente es el mal. Y es muy interesante cómo al ser humano se le puede fácilmente inducir para desconfiar de todo lo que venga de afuera. También para que confíe de lo que viene de afuera. Tiene esas posibilidades, pero hay una facilidad tremenda para que confíe o desconfíe del que viene de fuera o de la que viene de fuera. Entonces creo que es importante hacer una reflexión sobre una formación, o sea, que he mencionado en otros temas, ¿no? Educativos, donde se forme éticamente y claro, no solamente a partir de ejercitar dilemas éticos, sino de comprometerse con reflexionar sobre cuál es el motivante de mis acciones, cómo actuaría ante diversas situaciones, hacer ver que a lo mejor hay contradicciones y es la misma idea que está de fondo. Todo eso nos lleva a ciertas prácticas como un gimnasio mental, en el sentido de que nos estamos formando constantemente y es más fácil que una persona que está en esa formación pueda actuar éticamente a una persona que no lo hace. Por eso hablaba en otros espacios de Andrés Manuel, que es bien visto justamente por ser un gran líder moral. Pero yo también les preguntaba, bueno, pero eso es producto estructurado de una institución educativa, de una política pública educativa, o es más producto del azar o de otros esquemas familiares, de la moral en torno que regía en ese entonces. Otras condiciones no estructurales, no un proyecto pues de formar seres humanos que piensen en la mayoría de las personas, ¿no? En todas las personas, no solamente en la mayoría. Pues creo que eso es muy importante y la formación educativa es muy importante y eso en todos los ámbitos, ¿no? En la formación política, en las instituciones de formación para lo que uno quiere estudiar y por supuesto la formación básica, que creo que eso es fundamental para entonces evitar los amiguismos, como decía Carlos, los sectarismos, y podamos pensar en términos mucho más amplios, podamos pensar en que todos necesitamos de todos, como decía al final, y no solamente en estas divisiones arbitrarias que nos hemos puesto los seres humanos, sino pensar globalmente en la humanidad. Creo que la pandemia ha reafirmado la interdependencia que tenemos como seres humanos, pero que ya sabíamos con el cambio climático y que sabemos cómo funciona en el capitalismo global actual, que todo está relacionado. Entonces, ¿por qué no tomamos la parte positiva que nos enseña eso? Decir que necesitamos relaciones de igual manera interhumanas que traspasen esos límites internacionales que marca la cultura, el derecho, la política y que pensemos en una acción interhumana, ¿no? Y yo creo que eso puede tener puntos mucho más ricos y positivos. Muchas gracias. Gracias, Orlando. Va primero Alejandro y después vas tú, Rosy. Adelante, Alejandro, y después va Rosy. Muchas Adelante. gracias, Nuri. Pues en la última lámina leí acerca de la importancia de un muy robusto sistema de salud. Antes de hacer una pregunta directa, quiero hacer mención que nuestro conocidísimo país del norte, vecino, primo, lejanísimo nuestro, que es, excepto los tejanos, que realmente son mitad mexicanos y mitad quién sabe qué.
pero quiero decir lo siguiente. Allá dicen con mucha formalidad y mucho orgullo que están ahí y tienen el derecho a la búsqueda de su felicidad. Me parece bien, me parece bonito. No está nada mal. Es una búsqueda, no es un compromiso de darte felicidad. Respecto del derecho al trabajo, pues también creo que es difícil que todos teniendo ese derecho obtengamos el trabajo que merecemos o aquel para el que somos mejores o más calificados o aquel que queremos o aquel que nos hace felices. Eso es respecto del derecho al trabajo. Respecto del derecho a la educación, pues aquella que está para hasta allá y este que estoy aquí, pues a lo mejor tenemos cabeza de teflón y por mucho esfuerzo que nos hagan para darnos una educación formal, pues no vamos a lograr destacar jamás en esa educación formal. Ahora viene el otro derecho del que estamos hablando, el derecho a la salud. Yo creo que en ese sí podríamos aplicarnos. Creo que nuestro gobierno, y creo que el de todas las naciones, sí debería efectivamente poner todo su interés en que nadie tenga por qué padecer ese derecho, no tenerlo a la salud. Lo que quiero decir es que debe ser de tal manera fuerte el sistema de salud de cualquier país, y ahora hablando del nuestro, pues con mayor razón, que ha estado tan olvidado. Sí deben todos los mexicanos, debemos tener ese derecho a la salud, a través de una institución muy fuerte, nacional, muy extensa, muy completa, que no permita que nadie realmente padezca porque no tuvo el debido tratamiento, las condiciones de terapia o medicinales para que saliera adelante en eso que tenemos como más preciado, nuestra vida, pero una vida sana, una vida con salud. Entonces, pues yo en eso haría hincapié por encima de todas las cosas. Gracias, Nuria. Muchas gracias, Alejandro, por tus reflexiones sobre el sistema de salud. Otra vez invito a recordar a la memoria cómo estaba funcionando las políticas públicas en el sistema de salud del gobierno mexicano antes de que llegara la pandemia. Si ustedes recuerdan, justamente semanas antes había implementaciones sobre cómo se iba a actuar sobre este sistema de salud y las relaciones que se iban a establecer con los distintos estados de la República. Muchos estados de la República, principalmente panistas, si no mal recuerdo, dijeron, no, yo no quiero ninguna interferencia del gobierno federal, yo tengo mi sistema de salud, yo me rasco con mis propias uñas, ¿no? Porque había ejemplos como creo que el gobierno, si no mal recuerdo, de Aguascalientes, de Querétaro, y no recuerdo algunos otros más, pero recuerdo que la mayoría eran gobiernos panistas, ¿no? Mientras que los gobiernos priistas y donde ya estuviera Morena, pues estaban en esta idea de pensar en un sistema nacional de salud que, bueno, era parte del proyecto para que pues, las condiciones de salud fueran mucho mejores en infraestructura y evitar la simulación, ¿no? Que sabemos que desde Peña Nieto claramente se evidenciaron como muchos hospitales nunca se terminaron, nunca llegaron los instrumentos que estaban ahí, o la clásica de que está el instrumento ahí, le tomas la foto y después te la llevas a otro lugar, etcétera, etcétera. Pero había ya un inicio de esa implementación. Dadas las condiciones de la falta de infraestructura en ese nivel, y ya empezaban a haber algunos cambios. Entonces, imaginemos si eso no se hubiera empezado a implementar, a lo mejor las condiciones actuales que hemos vivido en la pandemia todavía hubieran sido peores al respecto, ¿no? Además del tema de la corrupción terrible en la parte de la distribución y los contratos de la medicina, ¿no? Creo que es importante mencionarlo. Pero la idea es que la salud debe de ser un derecho para todos los mexicanos y mexicanas, y en general para todos los seres humanos, ¿no? Porque es parte de las garantías que debe dar un Estado. Para eso es un Estado.
uno de los mecanismos originarios de un Estado, los que saben de la teoría política, no me dejarán mentir, pues son generar derechos y condiciones mínimas de seguridad, que es de lo primerito, pues la seguridad, y de ahí para arriba, ¿no? A todos los derechos, ¿no? Derechos a la salud, a la vivienda, al libre tránsito, etcétera, etcétera. Es parte de las obligaciones, pero es importante hacer énfasis en que es un derecho, no es una cuestión de una mercancía como otras tantas en la cual, pues, si yo tengo el dinero, me atiendo en el Hospital Ángeles o en donde corresponda, porque pues ahí me atienden mejor y no tengo que hacer tantas colas, y etcétera, etcétera. Sino que todos debemos de aspirar a tener un nivel digno de atención médica. Y lo mismo debería de ser, yo creo, el tema educativo. Ahí sí, creo que falta mucha autocrítica y mucha crítica puntual del gobierno actual, porque ya pasaron 3 años prácticamente de este gobierno con un secretario de Educación neoliberal, un gobierno que dice ser contrario al neoliberalismo, entonces desde ahí empezamos mal. Pero también empezamos mal de todos aquellos movimientos sociales, sindicalistas, que han luchado por una educación diferente, ¿no? Pero parece ser que de fondo no es cierto, ¿no? Parece ser que, pues, si bien era cierto que había una disfrazada reforma educativa de reforma laboral, pues como que en la mente de los compañeros que están en el ámbito magisterial, las compañeras y compañeros, pues tampoco está la idea de pensar en un modelo educativo alternativo, ¿verdad? Parece que quedaron muy contentos con la modificación a la reforma laboral educativa, justamente, pero no están proponiendo cuál es el nuevo modelo educativo, ¿verdad? Entonces, ni de la parte de las organizaciones sociales, ni en las representaciones del secretario de Salud en ese entonces, pues ha habido una propuesta interesante. Y estamos ante condiciones que, como siempre digo, quizá no vamos a repetir en un buen tiempo, porque a lo mejor en otros 3 años las condiciones van a ser diferentes, y no tanto porque no sea Morena el que está en el gobierno, sino porque pues las condiciones de gobierno, de cómo se va a gobernar, puede ser bastante diferente a las actuales, y se está perdiendo, yo creo, tiempo valioso, ¿no? Habrá que ver en esta nueva gestión si hay una propuesta positiva, distinta de lo que ha sucedido antes, pero creo que es urgente que ambas partes, el gobierno y la sociedad, las instituciones educativas, pues trabajen en la propuesta y implementación de un proyecto educativo pues distinto, ¿no? Y bueno, pues ese sería mi comentario. Muchas gracias. Gracias, Orlando. Adelante, Rosy, por favor. Bueno, ya dije participaré o no, pero bueno, ya saben algunos que yo estoy en Estados Unidos, y fíjate que tengo 2 preguntas para Orlando, para ti, Nuria. Por ejemplo, la ética, ¿a qué parámetros se apega más? ¿A lo legal, a la justicia o a lo humano? Porque lo humano no se apega mucho a la justicia, o la justicia a veces no es tan humana. Entonces, ¿en dónde queda el término ético? O sea, la ética, porque se usa como les conviene. ¿Es ético, no es ético? ¿Qué pasó con la pandemia? Según estadísticas, ¿es ético usar una estadística o no? Todas esas cuestiones que se pusieron aquí en la mesa, ¿en dónde queda la ética? Porque también a la ética, yo me he enfrentado a la ética cuando yo estoy sola y digo, ay, ¿hago esto o hago el otro? Y ahí es donde me enfrento a mi ética, que yo me he formado. Pero cuando yo me enfrento a la ética de los demás, me asusto, porque es una ética salvaje, convenenciera, y a veces demasiado suave o inactiva, ¿no? O sea, no le importa, se pasa de ético o de bueno
o de humano y pues no le importan las cosas que están pasando, como en este caso, yo no creo ético dejar que porque se vayan a enojar, que porque vaya a perjudicar la imagen de alguien, ¿verdad?, que quiere pasar por ser humanista, permita que quemen a mujeres policías jóvenes que las mandan sin ningún arma contra mujeres envalentonadas, dispuestas a matar, porque incendiar a una persona es atentar contra su vida, es intento de asesinato. Entonces, es una bolita la ética que todo el mundo la avienta y a donde caiga, pues bien, pero también hay en el pensamiento marxista, desde Sócrates, Platón y Aristóteles existe la ética, ¿no? La ética también pasó por Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Eso es como que me plantea algo muy, muy ético, pero a la hora de la hora todo se desprende y todo se conforma con respecto al pensamiento hegemónico. Y nosotros no estamos ah, ¿cómo se dice esto? Proponiendo ninguna contrahegemonía, ¿verdad? Porque ¿en dónde queda con todo esto que estoy diciendo? No es revoltura, no es confusión. Lo estoy planteando muy claramente esto. Ahora, quiero poner un dash, una rayita, para decirles algo. A mí me asusta pensar que Estados Unidos es muy ético, porque aquí, cuando se dan cosas de contingencia, aquí le dan ayuda hasta el más desarrapado, a quien sea. Todos reciben ayuda inmediatamente. Hay ayuda a todos los niveles. Aquí no hay distinción de nada. Aquí hay ayuda para todos los niveles. Por ejemplo, los que viven en la calle, bueno, pues dijeron, aquí empezaron a decir, ay, que los de la calle, que van a hacer un foco de infección y que, ay, mátenlos mejor, duérmanlos. Pero pues después dijeron los científicos, bueno, es que no ha habido ningún caso de COVID de los que viven en la calle. Y empezaron a estudiar eso y resulta que están súper protegidos contra el COVID. O sea, no ha habido casos de gente de la calle muertas. Imagínense ustedes, pero sí, así se les dio, sí estaban dispuestos a darle ayuda. Ahora, con respecto a lo educativo, aquí hay educación para las personas que sufren alguna discapacidad. Aquí hay universidades por teléfono, por computadora, que te dan tu diploma y es válida si tú pides trabajo. Aquí los trabajos saben que eres un discapacitado porque tú lo pones y si estás apto para el trabajo y lo puedes desarrollar desde tu casa o desde tu incapacidad, te lo dan. Aquí no hay esa cosa de que tantas cosas que hay en México. A mí me asusta eso, porque nosotros los mexicanos creemos los más buena gente, no, olvídate, México lindo y querido y puta madre. Entonces digo, pues, ¿qué está pasando aquí? Ahora sí, desenróllame un poco la madeja, hablando, por favor, tú, Nuria. Gracias. Muchas gracias, Rosy, por tu comentario. Muy, 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 muy interesante todo esto que dices. De entrada, porque hablas de la relación de la ética, dices tú, con lo legal, con lo justo, con lo humano, ¿con qué tiene que ver esto de la ética, no? Bueno, pues tiene que ver con todo ello, ¿no? Porque la ética se pregunta cuál es la mejor forma que yo tengo como persona de actuar para conmigo mismo y para con los otros. Esa es la pregunta que intenta resolver la ética, ¿no? Y bueno, respecto del ámbito legal, pues el espíritu en el sentido de las leyes, pues es que hacemos leyes para
generar relaciones de convivencia que sean las más justas posibles. Ese es el espíritu. Por supuesto que sabemos que hay leyes positivas que no son justas, pero cuando decimos que esas leyes no son justas, lo decimos desde una reflexión moral que puede llegar a ser ética, y es por eso que decimos que es necesario hacer una reforma legal para que exista una ley justa, ¿no? Ese es el espíritu, y ahí se relaciona la ética con lo legal, ¿no? Y con la búsqueda de justicia, y claramente con lo humano en el sentido de que buscamos pues que tengamos mejores condiciones para vivir, ¿no? La relación con cómo funcionan los sistemas de justicia en el mundo es muy, muy interesante también. Sabemos de la corrupción que existe en el caso mexicano y también las distinciones que puede haber puntualmente en cada estado de la República. Y es interesante el ejemplo que pones en el caso de Estados Unidos, porque claro, yo diría, me atrevería a decir, que en el sistema legal, en el sistema jurídico estadounidense, forma quizá uno de los pilares culturales más importantes para que una sociedad tan diversa funcione. Sabemos que el origen de Estados Unidos pues son migraciones tras migraciones. Migraciones de italianos, migraciones de chinos, de japoneses, negros, güeros, mexicanos, latinos, y etcétera, etcétera. Sin embargo, como una diversidad de culturas tan distintas entre sí pueden convivir en sociedad, y la ley ahí tiene una parte fundamental para que esto funcione. Por supuesto, no solamente, ¿no? También está el aparato instrumental ideológico de lo que implica la industria de Hollywood, ¿verdad? Pero en la parte legal es fundamental y es muy importante. Y esto de que todo es público, todo está normalizado, también se da en otros países, por ejemplo en Alemania. En Alemania también todo está muy cuadradito, saben quién eres, de dónde vienes, a qué te dedicas, a qué no te dedicas. Tan legalizado está que en el caso español, en el caso alemán, hasta te preguntan cuál es tu religión. Si tú dices, soy de la religión tal, pues también te lo quitan de tus impuestos. Así de formalizado está el ámbito religioso. Y hablamos de Alemania, que también tiene un componente religioso bastante culturalmente importante, pero todo legalizado, todo formalizado. Y si tú dices que no tienes ninguna religión, pues no te quitan el impuesto que corresponde, con todos los derechos y responsabilidades que te corresponden. Entonces, aquí es importante hacer la reflexión y el hincapié en que la ética, en el caso de México, no es una situación cultural, no es que seamos culturalmente corruptos, ¿no? Como decían en el sexenio pasado, ¿no? Pero sí hay condiciones de adversidad que tenemos que superar. Cuando a lo mejor en ciertas zonas del país de México tienes que elegir entre comer y medio vivir para que las cosechas de maíz tengan que cambiar a cosechas de marihuana o de cualquier otra droga, porque si no, no vives, o te tienes que ir a Estados Unidos o algunas otras variantes, pues es porque vivimos en condiciones de justicia, de inequidad, que te orillan a eso. También eso no lo justifica, porque siempre hay caminos para no elegir la injusticia como modo de conducta. Pero son esas condiciones que estructuralmente se han generado de adversidad por las cuales tenemos las condiciones actuales de corrupción. Pero eso se puede cambiar, porque es estructural. Se cambia estructuralmente con una parte económica, política, educativa, como decía, y en general es un paradigma que todo debe de apuntar a generar condiciones de potenciar el desarrollo humano de cada persona, ¿no? Por ejemplo, mencionaba también en otro momento cuando Andrés Manuel dice que el PIB no debe de ser el criterio para medir el crecimiento de una economía, pues todo el mundo le asombra y algunos hasta se ríen, ¿no? Pero ¿qué pasa si nosotros nos formamos, estudiamos, investigamos y vemos que esa idea pues no solamente no es tan loca, sino que es muy normal y que hay todo un sustento teórico
en todo un premio Nobel de la Economía como Amartya Sen, que habla del índice de desarrollo humano como un criterio para valorar si una sociedad está en mejores condiciones de justicia, en tanto tiene mayores derechos, de los que estábamos hablando, ¿no? Derecho a la educación, derecho a la salud, al trabajo. En la mayoría en que una sociedad tiene acceso a más derechos, es una mejor sociedad, es un mejor indicador para hablar del desarrollo de una sociedad, no tanto de ver qué tan desigual económicamente es una economía como la mexicana, ¿no? Que tiene Slim como gran empresario más rico y con Salinas Pliego y en su momento Azcárraga y otros tantos, y a la vez tiene municipios en Guerrero que tienen pues PIB muy bajos al grado de por debajo de Kenia, por ejemplo, ¿no? Que tanto se habla de los países africanos, no tenemos que ir a África, que están en el mismo México, ¿no? Y bueno, pero es muy importante la formación, hay que prepararnos, hay que formarnos. A mí cuando un político me dice que quiere hacer las cosas diferentes, pues yo pienso en una analogía como si fuera un médico, ¿no? Una persona que quiere curar, quiere la salud, pues tiene que formarse, ¿no? Para procurar la salud. ¿Qué corresponde? Estudiar medicina, que se formen todas las habilidades y conocimientos para procurar la salud. Eso sería un acto coherente, consecuente con esa idea. Pues cuando algún político dice que quiere el bienestar para su población, su comunidad, pues habrá que ver qué tanto se está preparando para eso, en qué puesto desea participar. No es lo mismo ser diputado que ser alcalde, que ser gobernador. Cada puesto tiene sus perfiles, sus demandas específicas. Pues no todos estamos preparados para todos los puestos. Hay que ver qué se necesita para cada puesto y ver si esa persona que quiere tal puesto cumple con las cualidades para desempeñar el puesto, dentro de las cuales, por supuesto, tiene que estar la ética, pero también todos los medios necesarios para cumplir eso que dice que desea, ¿no? Por ejemplo, cumplir con el derecho al agua, el derecho a la educación. Eso lo puede hacer desde el puesto que dice que quiere obtener. Si no hay una coherencia en eso, pues de entrada, pues es difícil creerle a una persona así, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Orlando. Gracias, Rosy. Adelante, Héctor, y se prepara Leonor, por favor. Sí, gracias. Gracias, Rolando. Mira, yo tengo dos cuestionamientos aquí. Uno, bueno, según entendí, esta ética de la ética utilitarista está relacionada con qué tanto potencial de felicidad puede tener una decisión, por ejemplo, ¿no? Y la otra, la de la ética de la dignidad, comentaste que se basa en una autonomía donde el individuo se autoimpone una ley que también sea válida para los demás. Sin embargo, bueno, hay una serie de derechos que se platican y que yo quisiera saber si hay manera de jerarquizarlos. Tú ponías el ejemplo bueno, una cosa médica, ¿no? Y que si el trasplante de un órgano le iba a servir a una persona que nada más pudiera vivir 3 años más, o se lo hacíamos a una persona que iba a vivir 20 años más. Y bueno, pues a lo mejor entre un joven y una persona mayor, pues se tomaría una decisión así, pero luego pienso, ¿y qué pasaría si el joven fuera uno de estos jóvenes construyendo el futuro y la persona mayor fuera Andrés Manuel? Pensando en la cantidad de la relevancia social que puede tener este personaje o el joven, ¿no? Entonces yo quería preguntarte si existe alguna manera de jerarquizar los diferentes derechos que hay, ya sea en la ética de la dignidad, o sea, tenemos derecho a la salud, derecho a la vida, derecho a la alimentación, derecho al agua, incluso ahora hasta se habla ya de un derecho al internet, ¿no? A la información. Hay un patrón para poder jerarquizar y decir, este derecho contrapuesto a este otro es más importante, se le debe dar más relevancia en la ética de la dignidad, porque también hablar de dignidades y felicidades, pues, ¿cómo medimos eso, no? ¿Cómo medimos la dignidad? ¿Cómo medimos las felicidades? Son cuestiones, bueno, yo lo pienso desde el punto de vista de las ciencias duras y pues sí, cuesta a veces trabajo, ¿no? Entonces, eso. Y la otra es, pensando también en esto, existiera un tipo de pirámide de Maslow
que ya sabemos que habla de los individuos, ¿no? Desde las necesidades básicas hasta la autorrealización en la punta de la pirámide. ¿Existirá algo parecido para las sociedades? Un tipo de pirámide de Maslow, de necesidades comunitarias, sociales, y pues va de alguna manera junto con pegado con esta idea de una jerarquización de los derechos. Gracias. Sí, muchas gracias, Héctor, por tu participación. Muy pertinentes, muy importantes estas preguntas que me haces. Me hiciste acordar una parte que ya no puse en las diapositivas, pero creo que es importante destacar y profundizar en este punto de la dietética. Porque la propuesta de la dietética como un comportamiento ético respecto del tema de la salud es un poco la propuesta o la invitación a reflexionar y profundizar sobre ello, porque consiste justamente en evitar las condiciones de llegar a la guerra, como decía anteriormente en el ejemplo, ¿no? De llegar a tener que utilizar una ética utilitarista. Y en el caso de la salud, está en el ámbito de la prevención. ¿Qué tanto dedicamos en el sistema de salud, en todas las áreas involucradas, a la parte preventiva? Y es beneficioso en todos los sentidos, tanto a nivel económico, a nivel de salud, de plenitud. Si evitamos que una sociedad se enferme menos, pues hay menos gastos, ¿no? Y esto lo podemos ver sobre todo, insisto, cuánto dinero no gasta el Estado por ser el país que le compite a Estados Unidos en grados de obesidad y todas las enfermedades que deriva o que potencia en que seamos personas obesas, seamos gordos, gordas. Eso es importante y hay políticas públicas que deben de apuntar a eso, desde la parte de los etiquetados y de otras medidas, pero también desde las mismas infraestructuras de salud, qué tanto se promueve esto, inclusive qué tanto se estudia eso. Yo solamente conozco una carrera donde se ofrezca la carrera de promoción de la salud, que tiene mucho que ver con la parte preventiva. Por supuesto que hay muchas otras carreras que medicina tal cual, ¿no? Por supuesto que siempre va a ser muy importante, pero muy poco se forma en la parte de la promoción de la salud como algo preventivo, como generar hábitos. Todo eso debe de generarse de forma estructural como políticas públicas. Por supuesto que eso no implica que no debe haber una responsabilidad individual y lo que corresponde a cada persona, pero también debe de ser una política pública estructural. Esto para decir, bueno, entonces, que en las dos éticas, tanto en la ética utilitarista como en la ética de la dignidad o de la autonomía, puede haber jerarquías. De hecho, justamente lo que hacía notar en el documento que mencionaba el español como el mexicano, habla de jerarquías, pero hay una jerarquía diferente, una jerarquía para excluir. En el documento español, es decir, si tú tienes tales padecimientos, no tienes acceso o no tienes el derecho a mandarte una ambulancia para que te llevemos al hospital. En el otro, hay una inclusive es un utilitarismo de lo peor, diría yo, porque está pensando todavía, hay formas de pensar el utilitarismo de manera positiva, en el sentido de como mencionaba, ¿no? de los ventiladores. A lo mejor al inicio, pues tienes un ventilador que solamente puede utilizar una persona y pues bueno, tienes que esperarte hasta el último para ver que lo utilice, porque si se lo quita se va a poner mal y a lo mejor se te muere y la otra persona pues igual no va a aguantar si no se lo das ahorita. Pero después hubo la tecnología suficiente para que hubiera ventiladores que pudieran ser compartidos. Entonces, eso facilita, ¿no? Pero entonces tienes que calcular, ¿no? ¿A quién le das un ventilador? ¿En qué nivel crítico de la enfermedad se lo das? Y ese tipo de cálculos, ¿no? Entonces es un cálculo utilitario, pero positivo, dadas las condiciones que se encuentran, pero ya estás en el hospital. Es decir, se puede utilizar el utilitarismo de forma positiva, ya están en el hospital. Hay pues jerarquías en el utilitarismo, en el sentido de que es mejor.
como lo ponía yo en el ejemplo del trasplante, ¿no? Que ese trasplante lo tenga una persona que no le va a dar una vida prolongada porque se va a morir en 3 años, o una persona que si se lo otorgo vive 20 años, sin importar quién sea esa persona, porque como decíamos, en ese sentido de la ética de la dignidad, se va a valorar la persona en tanto persona, no quién sea esa persona en cuanto al estatus económico, político, etcétera, etcétera. Otro criterio ahí bajo el esquema utilitarista sería, bueno, de acuerdo con tu poder adquisitivo, a ti te doy el hígado porque tú puedes pagar por él, y a ti que no puedes pagar por él, no, pues, no te lo doy. Ya de entrada es un criterio de exclusión. Quien no tiene el poder adquisitivo económico, pues no tiene acceso, ¿no?, a ese beneficio. Y así podríamos poner ejemplos en diferentes ámbitos de discriminación. Un ejemplo de dilema ético, si algunos de ustedes llegaron a ver la serie de House, esta serie que fue muy famosa, y recuerdan el caso de un dictador de África, ¿no?, que tenían que atender a un dictador que si le salvaban la vida, iba a seguir siendo un dictador y matando gente en su país. Pero si generaban las condiciones para no curarlo e inclusive inducirlo a la muerte, pues a lo mejor iban a evitar que ese dictador siguiera matando personas. Ese cálculo de decir, le salvo la vida o no le salvo la vida o inclusive lo mato, es una reflexión desde el utilitarismo. Bajo un esquema de la ética de la dignidad, la situación sería la siguiente. Independientemente de a quién yo como médico esté atendiendo, independientemente de quién sea el paciente, yo tengo que procurar su salud, su vida, su bienestar a todos. Da igual si es mi amigo, si es mi enemigo, no importan los efectos ahí. Yo tengo que tener una ética profesional y buscar la vida, sea quien sea una buena persona o una mala persona. Es un poco una reflexión ligada al clásico juramento hipocrático. La vida, la vida, la vida por encima de cualquier otra cosa. Es difícil, entiendo el ejemplo que pongo para tomar las medidas, pero pensemos en el otro caso del utilitarismo, que alguien diría, no, pues yo prefiero el utilitarismo porque bajo ese esquema me permite matar al dictador y evita un montón de muertes en su país, ¿no? Alguien puede decir muy así, pero universalicemos ese hecho. Es decir, lo que estamos mencionando ahí es que todas las personas tienen el derecho de arbitrariamente decidir, como médicos, de decir a quién salvan y a quién no. Eso es lo que está de fondo. Ya no está tan bonito, ¿verdad? Porque entonces yo decido a quién le doy consulta de entrada, a quien me puede pagar 500, 1000, 2000 pesos la consulta, y a quien no lo atiendo. Yo pongo un criterio, que es el económico. No, otra vez, no el derecho a la salud, sino la mercancía. Quien pueda pagar es a quien me atiendo, ¿no? O simplemente, si tú me caes gordo, me caes mal, no te atiendo. Soy médico, sí, pero yo decido a quién atiendo y a quién no. En mi cálculo de beneficios, de utilidad, a ti no te atiendo. Ya no está tan bonito. Entonces, por eso es importante entrarle al debate, a la reflexión y a la justificación de las teorías. Por ejemplo, actualmente nadie diría que está bien que los esclavos existan y que además nadie estaría defendiendo actualmente que los esclavos son esclavos por naturaleza. O en muy pocos lugares encontraríamos posicionamientos donde diríamos que no hay igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, como podría dar ese ejemplo, ¿no? O que necesariamente un extranjero es una persona tonta por ser extranjero y no pueda tomar decisiones en el ámbito político. Normalmente no diríamos ese tipo de cosas. Bueno,
Pero eso es toda una ética que está en Aristóteles, tan querido en muchos ámbitos, pero esa es la ética de Aristóteles. Pero otra vez, antes de decir, pues yo no estoy de acuerdo con eso, no, hay que dar razones, hay que dar argumentos, porque Aristóteles da toda una serie de razones para decir que eso es lo que corresponde, que los extranjeros no deben de participar de las decisiones políticas porque balbucean y hablan mal, y si hablan mal no piensan bien. Si no piensan bien, no pueden tomar decisiones políticas importantes. Y que las mujeres están más cercanas al ámbito natural, al ámbito no de la cultura, no de la polis, sino de la naturaleza, y entonces además con estos ciclos lunares pues no pueden tomar decisiones importantes, no pueden ser jefas, no pueden ser líderes, porque están más cercanas al ámbito de la naturaleza. Y los esclavos tienen una disposición natural en su naturaleza para ser esclavos. Tú pones a correr a una persona africana, con raza africana, bueno, sé que el término no está ya bien dicho en la actualidad, pero afro, digamos, sea afromexicano, afroamericano, de los afros que ustedes quieran pensar, lo pones a correr y pones a correr a un chino o a un güero, digamos, pues el negro va a correr, pues tiene una disposición natural para la fuerza, ¿no? La fortaleza. Pues hay una serie de argumentos que apuntan a eso. No quiero decir que lo estoy defendiendo, pero insisto, hay que buscar los argumentos para refutar esos argumentos. Hay una ética que defiende que religiosamente hay personas que están designadas a ser ricas por derecho divino, porque Dios así lo quiso. Y hay toda una ética protestante ahí al respecto. Max Weber tiene una reflexión interesante al respecto. Quiere decir que está justificado, pues habrá que ver los argumentos que da, hay que refutarlos. Es decir, la invitación es a ver, a reflexionar, a prepararnos, porque eso es lo que abunda. Si alguien cree que, bueno, que las razones por las cuales alguien es rico y es pobre solamente por la ley de la oferta y de la demanda, pues eso son las posturas de muchos liberales teóricos políticos, desde Hobbes, Rousseau, Hume, varios que tienen esos pensamientos económicos, ¿no? Por supuesto, Adam Smith, ¿no? Y así nos podemos ver a los teóricos del neoliberalismo. O podemos tener otras propuestas donde se cree que la riqueza la genera la trabajadora y el trabajador. Y hay un proceso de explotación de la riqueza y de la plusvalía. Pero hay que prepararse para tener un buen discurso y que, por ejemplo, como mencionaba, ¿no? Anteriormente, si Andrés Manuel dice que hay otra forma para calcular el PIB o el bienestar de una sociedad, pues hay que tener un discurso y prepararse y ver qué es esa cosa del índice de desarrollo humano, quién es ese Amartya Sen, qué referencia tiene con fundamentos filosóficos, en qué sentido genera una sociedad más justa, más equitativa, qué relación tiene con la educación, qué significa educar en capacidades, qué relación tiene con Martha Nussbaum, y así sucesivamente. Necesitamos prepararnos. Así como un médico que procura la salud, se prepara para ser médico. Entonces, quien quiere un país mejor, que la política, la economía funcione mejor, tiene la obligación de prepararse igual en ese mismo sentido. Muchas gracias. Okay, gracias. Gracias. Ahora va Leonard, por favor. Adelante, Leo. Y Orlando, es muy interesante todo lo que nos has estado platicando. Y yo quiero hacer un comentario al respecto de la ética. Trataré de ser un poco breve, ya que es un tema muy amplio. No puedo dejar de pensar en la política cuando hablamos de ética. Desgraciadamente, el neoliberalismo no es ético. ¿Por qué? Porque su principal finalidad es reducir el Estado, reducir al máximo al Estado, privatizando puntos de producción estratégicos con los cuales generalmente los países pueden dar una justicia social.
De tal manera que lo que estaba comentando Rosy, a mí me parece que le falta un poquito más de análisis. En Estados Unidos, por ejemplo, Trump estaba tratando de tirar lo poco de seguridad social, de salud que hay, y privatizarlo totalmente. Imagínense si aquí en México se hubiera logrado eso, que ya hemos tenido varias embestidas sobre ese aspecto, y que ahorita únicamente los que tienen dinero para pagar un hospital se estuvieran atendiendo del COVID. ¿Qué estuviera pasando? Eso no es ético. No es ético tampoco el privatizar la energía, porque, por ejemplo, en Texas están sufriendo con la energía. Y los dueños dicen, pues definitivamente me sale más caro ahorita producir poquita energía, y pues paro, no produzco porque no es negocio. Y no me importa que se queden sin energía, que se estén muriendo de frío, que no tengan nada. A mí no me importa. O se los cobro más caro. Eso no es ético. Por lo tanto, a mí no me parece que un sistema neoliberal sea ético. Nosotros estamos corriendo a la inversa, estamos tratando de revertir esto en México, porque inclusive ya también trataban de privatizar el agua. Nos han privatizado muchas cosas, han concesionado muchas cosas que no se debieron de haber concesionado, y por eso nos hemos quedado con la justicia social, sin justicia social. Decía también el compañero Héctor que si tuviéramos que decidir de darle un órgano a López Obrador o simplemente a un estudiante, que le costaría trabajo decidir, la ética no puede ser elitista ni clasista. La ética tiene que ver con relación a qué es lo humanamente razonable para convivir todos y ser lo mejor posible, tener todos las mismas oportunidades. Y si nosotros adelgazamos el gasto público de un país, nunca jamás tendremos una justicia social. No llegaremos a tener una buena educación, no llegaremos a tener un buen sistema de salud, y entonces las cosas seguirán como vienen pasando. Ya cuántos pobres tenemos en México. Lo vemos muy bonito en Estados Unidos, vemos muy bonito las series, su sueño americano, pero ¿realmente conocen a esos lugares donde viven en el metro gente, en los alcantarillados? Ese es lo que nos da el neoliberalismo. Si seguimos sobre esa ruta y no defendemos los bienes de la nación para que todos podamos tener dignidad, porque también de eso se trata la dignidad, la ética de dignidad, es tener lo suficiente, no excesos. Todos debemos de tener lo suficiente para subsistir y poder ser felices. Para mí siempre ha sido un reto definir qué es la felicidad, y por años lo he analizado y he llegado a la conclusión de que la felicidad es una estabilidad emocional. Y no puedes tener estabilidad emocional si no tienes lo básico, lo elemental. Si no todos tenemos la oportunidad de tener una educación. Yo conozco personas muy inteligentes que no pudieron estudiar más que hasta tercero de primaria. Y conozco personas con mucho dinero que no tuvieron la capacidad de estudiar.
Pero ahí entra algo muy importante, de que si el gobierno tiene las facultades para dar justicia social a su pueblo, todos tendrían la oportunidad. Y como tú dices, Orlando, el que tenga mejor capacidad para algo, que se desarrolle en eso. Si no tienes capacidad para eso, tendrás que buscar otro. Pero el tener ese abanico de posibilidades para desenvolverse y ser altamente productivos también nos da felicidad. Eso es una estabilidad emocional. Pero si no teníamos lo necesario, lo indispensable, lo suficiente para vivir, no podemos hablar de ética. Necesitamos voltear los ojos hacia un cambio de régimen definitivamente. Ese es mi punto de vista. Sí, Nomás algo aclaratorio para Leonor, si me permites. Permítame tantito nada más responderle, porque sí comentó varias No, cosas. es que ella dijo cosas que son mentiras. Entonces yo quiero aclararle. Pero si no se puede, está bien. Gracias. Si quieres, después de Andrés Rossi. Primero que responda Orlando, después va Andrés y después tú, ¿vale? Gracias. Bien, mencionaste muchos puntos interesantes, Leonor. Fíjate, el tema de la energía. Decía en la anterior participación la importancia de formarse, de prepararse para pues, resolver los problemas que en turno que se tengan que resolver según el ámbito donde uno se esté desempeñando. El tema de las energías, hay que ponerse a investigar, a leer, a documentarse sobre el tema de las energías renovables. Hay que preguntarse cómo se generan las energías, cuál es la relación de una energía con otra. ¿Qué tienen que ver las termoeléctricas, el gas, las energías eólicas? Porque a veces se simplifica y se cree que si yo tengo mi auto eléctrico, ya soy un ecologista. Y a lo mejor yo no me pregunto cuáles son las condiciones para que se genere la electricidad y para que funcione mi automóvil. Y a lo mejor no me doy cuenta que a lo mejor hay una cadena en esta producción de energías donde contamino quizá igual para que se genere ese auto eléctrico. Y entonces, lo que en principio yo creo y socialmente puede estar bien aceptado de que un automóvil eléctrico es mejor que uno de gasolina, en los hechos no hay toda una infraestructura para que eso suceda. O sea, es importante hacer esas reflexiones a detalle respecto de cómo se genera la energía en sus diferentes manifestaciones. Esto me lleva a pensar también en estos debates interesantísimos que se llegan a dar, en cuáles son los proyectos productivos, las grandes inversiones del Estado mexicano, pensando en dos grandes obras, ¿no? Uno, el Tren Maya, y otro, las, ¿cómo se llaman estas? Acuérdenme, las del petróleo de Tabasco. Las refinerías, ¿verdad? Refinerías. Sí, gracias. Esos dos proyectos importantísimos, ¿no? Voy con el primero, el de las refinerías. Las refinerías que están haciendo, dicen, bueno, la idea es que el calentamiento global debe de marcar la tendencia de evitar seguir generando energías derivadas del petróleo. Parece ser que seguir haciendo refinerías no tendría ningún sentido. Pero bueno, acabamos de ver los temas del gas recientemente y la dependencia energética de otros países. Ahorita no tenemos las condiciones para pasar de una energía a otra de golpe. Y además, ¿qué implica las refinerías? La idea es generar un sustento y una autosuficiencia, ¿no? Por supuesto que también hay una condición del tipo de petróleo que tenemos y que hay que hacerle un análisis importante. Por supuesto, no, nuestro petróleo
no es el mismo el que se tiene en los 70s, 80s, depende de dónde lo saques y qué calidad de petróleo. Por ejemplo, el petróleo venezolano se dice que es muy bueno, el petróleo mexicano parece ser que no es tan bueno y también por eso un poco la mezcla se vende a otra cantidad distinta de dólares, ¿no? Pero todo eso es parte de la investigación que hay que realizar, pero siempre teniendo como enfoque esta idea de la soberanía, ¿no? Y en su momento yo recuerdo que estos problemas derivaban también en temas como la tortilla o el azúcar, donde se manifestó también una dependencia paradójica de Estados Unidos sobre el maíz, ¿no? Porque dependemos de las producciones de nuestros mexicanos y mexicanas en California que producen, porque no tuvieron el apoyo para seguir produciendo en los campos mexicanos, ¿no? También, por supuesto, que hay un componente ambiental, no lo voy a negar, pero por supuesto que hay condiciones económicas y políticas que orillaron a que hubiera esa dependencia del maíz con el cerco del marco jurídico económico de Estados Unidos. Y en su momento eso generaba que la tortilla pues alcanzara otros costos, ¿no? Y en su momento en el azúcar igual, porque el etanol era un proyecto en su momento de Estados Unidos para utilizarlo como, como parte de, para suplir la gasolina, ¿no? Como combustible. Entonces, vamos a invertir acá en vez de hacerlo para el azúcar. Y eso, bueno, fueron de varios años atrás. Pero, insisto, la idea de fondo ahí es cómo somos, alcanzamos una soberanía alimentaria, una soberanía energética, dado que tendemos condiciones para hacerlo. Eso yo creo que es muy importante. Y en el caso del Tren Maya, tan criticado y tan mal visto, pues otra vez llamo a la memoria y a tener muy claro, ¿no?, quiénes son los que están criticando los proyectos, porque por un lado hay investigaciones express de instituciones de la UNAM que en un año o menos resulta que ya hicieron toda una investigación que cualquier especialista del área ambiental, de ecología, de biología, de todos los involucrados en la diversidad, saben que esos estudios se llevan años, no es de un añito. Y además hay que hacer un análisis global con el impacto ambiental, ecológico, ambiental. Y los impactos ambientales siempre hay un daño ecológico. No es que va a haber un daño, siempre lo hay. Cada vez que hay una obra, hay un daño ecológico. La idea es evitar el daño, que sea lo menor posible. La misma Ciudad de México, pues, está claro que no vivimos en Tenochtitlan, ¿verdad? No vivimos ahí en los lagos, ¿verdad? Entonces es muy interesante también la doble moral de varias personas que viven en la Ciudad de México y que dicen, qué feo que ya no va a haber arbolitos allá donde va a pasar el Tren Maya, ya no va a haber los campos de cultivos. ¿Y cómo era la Ciudad de México antes? Los que han vivido en la Ciudad de México de 30, 40, 50 años, que la conocen, saben que era muy distinto. Y había muchas zonas de cultivo donde ahora hay grandes zonas habitacionales. Entonces, interesante la doble moral que utilizan ahí. Y es muy interesante que también los que no se interesaban sobre el pensamiento de las comunidades indígenas, ahora les interese mucho, ¿no? Y ahora sí están muy interesadas en que no vaya a perderse la cultura. ¿Cuándo les interesó la cultura de los indígenas? ¿Dónde está la evidencia de que han trabajado sobre eso anteriormente? No es cierto. Pues todo eso hay que decirlo. Además, y esto quiero decirlo muy fuertemente, porque también es parte de la historia de México. Si bien en el siglo XIX, el siglo XIX, perdimos gran parte del territorio mexicano del norte del país, porque en parte no había pobladores, no estaba habitado, pues en el siglo XX hubo muchas políticas públicas para poblar el norte y que todas las industrias se fueran allá. No es de gratis que Nuevo León, Coahuila, o muchos estados del norte sean los estados más industrializados, porque fue una política del siglo XX para evitar que sucediera lo mismo que en el siglo XIX. Todo eso hay que darse cuenta de cómo funciona. Y el sur,
olvidado. No es de gratis que en el 94 se haya levantado un grupo indígena, porque estaban olvidados. ¿Quién sabía quién era Chiapas? Inclusive en la pronunciación, muchos dicen Chiapas, no dicen Chiapas, pero sí saben decir Houston. Interesante, ¿no? No les interesa el sur, nunca les ha interesado. Tuvo que llegar un presidente del sur del país que se pudiera interesar del sur. Desde Lázaro Cárdenas no habíamos tenido un presidente de esa zona del país. Muy interesante. También de dónde son nuestros presidentes y en dónde se enfocan los proyectos de desarrollo productivo. Entonces, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Campeche. El sur ha sido la parte más olvidada de México. Y claro que ahí están los estados más pobres del país, pero porque ha sido algo estratégico de siglos pasados. No llegamos a las clásicas de que, bueno, en educación, en pobreza, siempre nos encontramos a Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas como los peores, porque estructuralmente así se diseñó. Pues todo eso hay que decirlo. Entonces, hay que generar las condiciones para que la desigualdad en el país sea menor. Y en el último, creo que el último año de Peña Nieto, se agudizó eso que les digo. Nuevo León, Monterrey y sus municipios metropolitanos, creo que habían crecido entre el 7 y el 10% en estas medidas del PIB. Mientras que en Chiapas era todo lo contrario, no solamente no había crecido, sino que los niveles de inflación estaban entre el 7 y el 10%. Ustedes recuerdan, más o menos eran un poco para contrastar. Ya después en el ámbito nacional, en la suma y la resta, se generaba un crecimiento entre el 0, el 1, el 2%, para que más o menos quedara equilibrado. Pero en los hechos, cuando uno va viendo esas distinciones del norte y el sur, pues bueno, también hay que decirlo y hay que hacer notar esas condiciones de desigualdad en las cuales viven en pobreza el sur y también pues, digo, no es de gratis que haya sido una persona que viene del sur del país y que haya sido el que tenga conciencia para tomar esa reflexión. Y termino con esto último. Quizá ahí sí necesitamos un gobierno que tenga más conciencia de género, que tenga más conciencia de lo que sucede actualmente. Y a lo mejor si fuera una mujer, no garantiza que una mujer tenga conciencia de género, pero es más probable que la pueda tener por todo lo que implica actualmente. Pero justamente la ética, como decía anteriormente, nos invita a que podamos sobrepasar nuestras acciones por encima de nuestra experiencia, por encima de nuestras vivencias, por encima de nuestros sentimientos. Yo tengo que tener la empatía de actuar éticamente, de saber que algo está mal, que está injusto, aunque nunca me haya pasado a mí, aunque nunca le haya pasado a un ser querido mío. Yo sé que hay un acto ético que debe pensarse para toda la humanidad y puedo racionalmente reconocerlo y apoyarlo y luchar inclusive por él. Esa idea de ética yo creo que es mucho más propositiva y hacia allá debemos apuntar para de esta manera pues también apoyar el feminismo en tanto que se evita o se quiere evitar no solamente la búsqueda de la igualdad y la justicia, sino pues algo que es muy alarmante, ¿no? Que es evitar la muerte de las mujeres por su condición de ser mujer, que eso es el feminicidio. Y no hay que olvidarlo, ya llevamos 20 años con esto. Están las muertes de Juárez, así empezó todo ese rollo. Luego, en el Estado de México es donde más mujeres se mueren, y cada vez son más. Y hay que analizar inclusive el fenómeno globalmente. Esto sucede en el mundo. ¿Qué pasa en la condición humana? ¿Qué pasa en la masculinidad? ¿Qué pasa en la construcción del ser humano que lleva a esas consecuencias? Esas son las reflexiones que pues, les invito a hacer. Muchas gracias. Gracias, Orlando. Adelante, Andrés, y se prepara Rosy, por favor. Sí. Vale. Bueno, quiero bajar esto, a ver. Bueno, no sé cómo se quita esta cosa.
Oye, lo del coche eléctrico me ha dejado que ya no sé qué hacer. ¿Qué hago? ¿Me compro un coche eléctrico o no? ¿A dónde voy? Hay un pensador español que dice que el problema es que no se puede ser ético. Es decir, que ojalá pudiéramos vivir en un mundo en el cual podemos elegir éticamente. Porque, y él pone el ejemplo del celular, de si yo aplico ese razonamiento del coche al celular, no me compro el celular. Es decir, no podría hacer si para cada cosa que hago tengo que pensar las consecuencias éticas, pues vivo en un mundo donde me iba a ser muy difícil hacer nada, ¿no? Es decir, si estoy comprando un celular, estoy contribuyendo al trabajo esclavo de los países en Sudáfrica en los cuales se utiliza mano de obra esclava para comprar esto. Entonces, claro, ahí la conclusión a la que llega este hombre es que el mundo no es ético. Es decir, estructuralmente no es ético. Así como hay un mal, o sea que no es individual, sino que es estructuralmente más allá de nosotros, esto no es ético. Entonces dice, pues es que no podemos serlo. O sea, el único acto ético que hay es transformar este mundo, porque en este mundo no cabe elección ética, ¿no? Bueno, eso era lo de algo que me ha surgido por lo del coche eléctrico, porque yo me voy a comprar un coche eléctrico, pero ya no sé qué hacer. Entonces, no, cambiaré el mundo entonces. Pero bueno, la pregunta a la que iba era, esto de la ética, claro, por lo que decía Leonor, ¿no? Dice, bueno, pues Estados Unidos, el sistema capitalista, digamos, no es un sistema ético. Yo puedo estar de acuerdo, ¿no? Pero para alguien que sostiene, que cree en ese sistema, sí es ético. Es decir, yo tengo amigos donde, y para ellos es así, o sea, donde yo les digo, oye, ¿cómo es posible que haya gente muriéndose de hambre y el Estado no invierta para solucionar eso? Entonces ellos me dicen, es que si se interviene, pues se está promocionando la vagancia y vamos a un mundo, o sea, eso no es ético, porque lo ético es premiar a los que más han trabajado, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a qué voy? Que hay una ética y una no ética, o hay dos éticas, o, quiero decir, es posible fundamentar éticamente una posición, o lo que hay es una lucha de éticas, porque ellos ven el mundo de otro modo. Y para ellos es perfecta, es ético. No pagar impuestos es ético. Y para mí no pagar impuestos es un crimen. Pero ellos dicen no, porque los impuestos estás penalizando al que más ha trabajado y ha conseguido dinero, entonces lo que estás haciendo es rebajar las posibilidades de riqueza y afectas a todos. Es decir, bajo su visión, lo que hacen es ético. Bajo la mía son unos cabrones, pero pues ellos me dicen que yo soy un idiota. Entonces, hay una ética, ¿se puede fundamentar o esto va de a ver quién convence a quién? Esta era la... Muchas gracias, Andrés. Muy, muy, muy interesante esto que dices, porque era un poco lo que invitaba anteriormente, ¿no? Cuando decía, hay muchas éticas. Decía, hay varias éticas que van a justificar lo que en un principio uno no podría considerar ético. Por eso hay que prepararse y dar la batalla en el terreno de la discusión, de la argumentación. Esos son los debates, debates de veras, con condiciones muy específicas también. Hay una ética que va a defender cierta versión del catolicismo, un escapista que dice que cuando tú mueras, allá está el reino de Dios. Pero eso no es la única versión de la religiosidad. Hay una que dice que el reino de Dios es aquí en la tierra
Y es aquí donde tiene que ser justicia. Hay una versión donde en la parte económica van a defender que el capitalismo es el mejor sistema económico, que inclusive por designio divino, el que seas rico es signo de que eres una buena persona, porque además tú generas riqueza. Y así va todo un discurso al respecto. Inclusive en esta idea del capitalismo es un poco la idea de la oferta y la demanda, y que el empresario o la empresaria es la que genera trabajo y que da trabajo a los demás. No se puede generar condiciones de justicia en ese sentido, dirían, porque pues no lo permite el mercado, pero la idea es que generar el mayor bienestar a la mayor cantidad de población posible. Un poco así es el discurso. ¿A qué se parece este discurso? En las dos éticas que les mencionaba, interesante esa relación, porque hay un camino paradigmático, cómo se van relacionando en el ámbito político, económico, jurídico. Inclusive en el ámbito jurídico, la dignidad, que nos lleva ahora a pensar a los derechos humanos, el fundamento es la dignidad. Todos los seres humanos somos dignos, y eso es lo que fundamenta que existan derechos humanos por encima de cualquier sistema jurídico en turno. Eso es una corriente filosófica, política y jurídica. La otra considera que tú no eres sujeto de derechos sino hasta que entras en un contrato social. Es a partir de ahí que tienes derechos. Antes vives en el salvajismo, en el estado de naturaleza, todos son egoístas, todos contra todos, y ahí no existen derechos. Ahí cada quien se les arregla como puede. Algunos dirían que el estado de naturaleza pues es el mismo capitalismo, ¿no? Te invita a que cada quien se rasque con lo que puede. Bueno, pues la idea es criticar que el capitalismo pues es injusto como sistema. Y hay que evitar los discursos engañosos, como mencionaba hasta el inicio, Andrés, que te pueden decir, oye, es que en este mundo no se puede ser ético. Inclusive, podríamos decir la frase o cuestionar, quien esté libre del capitalismo, que tire la primera piedra. ¿Cómo sería la frase? Es decir, estamos en el sistema capitalista, en alguna medida más o menos, pero participamos de ese proceso de explotación. Somos explotados, pero participamos también de la explotación. La idea es cómo generamos condiciones para no tener ese tipo de relaciones sociales, económicas, de lo más económicos, ¿no? Como se dice. Ese es hacia allá donde se debe de apuntar. Y en el fondo, lo que está de fondo en todas esas propuestas paradigmáticas, en la economía, en la política, en la ética, es que todos los seres humanos somos egoístas. Somos una bola de personas autointeresadas que solo pensamos en nuestro propio bienestar. Ahí está el gen egoísta y todas esas versiones. En todo es paradigmático. En cada ámbito de reconocimiento vamos a encontrar propuestas similares. ¿Qué tenemos ante eso? En la política, pues es eso, ¿no? Los políticos son unos rateros, se dice, ¿no? Pero ¿qué dice Morena en sus principios, no? La política es asunto de todos. Bueno, pues la política no necesariamente tiene que ser algo bueno. Y que nosotros no somos como los demás. ¿En qué está la diferencia? Si no está la diferencia en nuestros comportamientos éticos, ¿en qué lo va a hacer? Yo creo que esa es la base para construir después políticas públicas en todo el resto de los ámbitos, ¿no? La política, la economía, etcétera, etcétera. No iba a hablar de la pirámide de Maslow, pero me la recordó Rosy, que es la que mencionó el compañero. Yo creo que la pirámide de Maslow no tiene sentido para una persona. La persona existe en función de que es parte de una comunidad, de una sociedad. O sea, las necesidades básicas se dan en comunidad, la de protección, la de seguridad, hasta la autorrealización, que pudiera parecer algo muy individual, también es producto del ser humano en sociedad, ¿verdad? Yo creo que los que estamos en la izquierda debemos entender muy bien eso, pues los Robinson Crusoe no existen. No existe el individuo si no es a través de otro. El individuo solo sería una bestia, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la pirámide de Maslow, cuando yo la veo, pues yo veo no a una persona, sino que veo
una comunidad, ¿verdad? Un grupo social X. El ser humano, el hombre, no el hombre, el ser humano es un ser social, ¿verdad? Y en función de eso se da su existencia. Eso es lo que yo digo, ¿verdad? Porque el compañero pedía una pirámide para la persona y otra pirámide social. Y yo veo que... Y yo estás veo... en lo cierto. La colectividad es intrínseco del hombre, del ser humano. Por favor, no interrumpamos, Rosy. Nos estamos entendiendo entonces, Rosy. Bien. Bueno, paso al tema de la moral y la ética. El compañero hablaba de muchas éticas y yo siento, y es mi opinión ahorita, que la propuesta ética de Dussel, para mí me quitó muchas dudas, muchas ambigüedades, ¿verdad? Porque había mucha gente que decía los valores, ¿verdad? Que no, esos no son valores, son antivalores. No, pues es que yo tengo estos valores, pero para estas circunstancias tengo otros, decía Groucho Marx, ¿verdad? Es que yo tengo mis valores, pero los puedo cambiar. Todo ese relativismo para mí, me lo explicó, lo entendí muy bien cuando entendí la ética no valoral de Dussel. Él se basa exclusivamente en 3 principios, ¿verdad? Que es el principio de la soporte de la vida, el del consenso y el de la factibilidad. Y desde luego, pues aquí tendríamos que tomar otra clase completa, pero esos 3 principios para mí me dieron mucho sentido porque esos 3 principios son válidos históricamente y geográficamente. O sea, no importa la historia o la geografía. Para cualquier comunidad, puedo imaginar en cualquier cultura o en cualquier época histórica. O sea, la moral, hay muchas moral y me gusta la definición también que da Dussel de que la ética es la crítica de la moral existente, ya que cualquier moral produce opresores y oprimidos. Siempre cuando se resuelven esas contradicciones generan nuevos grupos oprimidos. Entonces, en ese sentido, para mí la ética es universal, no está sujeta a las variaciones. La moral es la que sí pudiera variar históricamente o grupalmente. No sé si me escuché. Sí, se escuchó. Esa sería mi conclusión. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, de estos últimos comentarios quiero mencionar lo siguiente. Por supuesto que la idea que más o menos nos vamos construyendo sobre felicidad, pues es algo que hay un derecho legítimo de pensar cómo podemos vivir de manera dichosa, de manera plena. Pero también es muy importante que esta felicidad sea acotada por otras ideas como la libertad y la justicia. No puede haber felicidad si no pensamos que va acompañada de las ideas de justicia y de libertad. Y cuando la idea de felicidad está por encima de ellas, es que se vuelve problemática, porque entonces es a costa de los otros y de las otras. Eso es lo que hay que cuidar. Por ejemplo, ahí les recomiendo dos opciones, ¿no? Uno es una película, ¿no? Otra vez Will Smith va a salir. Bueno, ya se notó que me gustan mucho las películas de Will Smith. Pero bueno, esta película que es En búsqueda de la felicidad, es una película muy buena, muy bien hecha, me parece. Pero muy perversa también, porque hace ver que entonces la felicidad depende de que tú le eches muchas ganas al trabajo, le busques por aquí, le busques por allá, y en una de esas, ¡pum!, va a haber un golpe de suerte que te va a tener allá en las esferas del mundo económico. Y que eso es la felicidad. Fíjense, pues ahí para hacer notar en una película. El otro ejemplo es un libro, un clásico, que se llama Un Mundo Feliz. Ahí se plantea la idea de una felicidad como una dictadura. Es muy interesante ahora que estamos hablando de los sectarismos y cómo están esas tensiones, porque hace una clasificación de los alfa, los beta, los gamma, son grupos sociales. Cada quien está muy de acuerdo en ser lo que es. Yo soy alfa, yo soy el beta como beta, y ve mal a los otros. ¡Ay, qué feo los betas! Deberían ser como los gamma, o sea, nosotros. Y así de los epsilon mutuamente. Grupalmente están a gusto donde están y mutuamente se excluyen. Pero sistemáticamente eso es lo que permite que exista esa dictadura de la felicidad.
Pues bueno, ahí nada más para señalar cómo las ideas de felicidad pueden incluso pueden servir a sistemas políticos totalitarios. Porque creo que es importante esa reflexión. Sobre lo que comenta Carlos, al final, sí, claro, esta idea de la propuesta de Dussel es muy interesante. Mencionaba en otro espacio que esos criterios del principio de la vida, el consenso, la factibilidad, muy interesante. Ya he hablado sobre todo mucho de los primeros dos, pero quiero resaltar ahorita el de la factibilidad, sobre todo ahora que estamos en épocas electorales, porque el principio de factibilidad es el que nos permite valorar el trabajo de los diputados, diputadas, alcaldes, de los representantes. ¿Cómo sabemos si cumplió con su función? Decía anteriormente que es importante que nosotros nos informemos, nos preparemos sobre saber cuáles son las responsabilidades de un diputado, de un alcalde, de una gobernadora, de alguien que participa en alguna secretaría, cuáles son sus responsabilidades, porque a partir de ello es que vamos a ver si hizo todo lo que estaba a su alcance, que es el principio de factibilidad. Si hizo todo lo posible que podría hacer, dadas las condiciones existentes, materiales, económicas, sociales, para hacerlo. Si podía hacerlo y no lo hizo un buen trabajo. Pero si no podía hacerlo, le exigimos algo que no podía hacer, pues también hay que también hacer esos juicios interesantes. Pero sí, la ética de Dussel es universalista, y eso, por paradójico que suene, muchos dusselianos no lo saben. O sea, los que leen a Dussel no saben que Dussel es universalista, es curioso, siguen pensando en términos relativistas. Pero sí, es una ética material universalista, donde el principio de la vida es el que él propone. Esto implica que piensa que la vida tiene una dignidad que va por encima de cualquier otra valoración cultural, por ejemplo. Pues es interesante porque muchos, y él mismo, bueno, teóricamente luego cae en contradicciones, pero esta idea del eurocentrismo o de colonialismo, muy interesante ver, porque a veces hacen críticas y se hacen críticas a sí mismos, porque en ese sentido, si yo critico los modelos occidentales de Europa, de Estados Unidos, pues también tienen cosas buenas. Por ejemplo, Rossi nos hace ver cosas interesantes que hay en los sistemas de Estados Unidos. Pero, por ejemplo, en la creación de la penicilina, de varios, las ideas mismas de libertad. A lo mejor ustedes piensan que la idea de libertad ha sido siempre una idea en los seres humanos y que ha estado dentro del mundo. Bueno, pues hay un autor interesante, un afrodescendiente, para no variar sobre esas ideas de la esclavitud y la libertad, donde invita a reflexionar sobre la construcción del concepto de libertad en Occidente, y dentro de eso hace ver que en Oriente no existía, y quizá en una de esas tampoco existe en la actualidad. Existen otros conceptos parecidos, cercanos, pero el concepto de libertad no. Y es bastante interesante pensarlo, sobre todo en un mundo globalizado donde sabemos que China es muy, muy, muy importante, donde se controla grandes masas, otra vez, pero habrá libertad ahí. Y bueno, aquí termino este comentario final ya para cerrar la sesión del día de hoy. Yo estoy muy contento, muchas gracias por sus participaciones, por todo ello, pero quiero invitarles que para la siguiente sesión, no olviden que son 3 sesiones que vamos a tener sobre esta reflexión sobre la ética y la ciencia en la pandemia de COVID-19. La siguiente sesión, que va a ser el próximo martes, igual a las 7 de la noche, martes 16 de marzo, vamos a abordar el tema de la ciencia en la pandemia. Vamos a abordar ahora la ciencia. ¿Qué nos dice la ciencia? ¿Cómo actuó la ciencia? ¿Se hizo ciencia? ¿Se agilizó? ¿Qué era ciencia? ¿Qué no era ciencia? Los remedios caseros eran adecuados, la ciencia fue superada, había otros tratamientos. ¿Qué pasó con las vacunas? ¿Nos quieren cambiar los genes o hay otras cosas ahí? Bueno, todo esto y más iremos abordando en la próxima sesión, el próximo martes a las 7 de la noche. Les mando saludos virtuales de donde quiera que nos ven, y por supuesto a los que están aquí con nosotros, abrazos fraternos siempre, y nos veremos la próxima. Buenas noches. Muchas gracias.